Soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar un tema muy interesante que es el tema de los triángulos. El año pasado lo habíamos visto también, el tema de los triángulos, bastante, ¿correcto? Y ahora lo volvemos a ver. Esto se encuentra en la página 21 y 22 de su libro de área, ¿correcto? De su libro de área. Ahora, para definir, ¿no? Un triángulo, ¿qué viene a ser? Un triángulo es un polígono de 3 lados que da origen a 3 vértices y a 3 ángulos internos. Supongamos, ¿no? Acá tenemos un triángulo A, B, C. Ya tengo los 3 vértices, ¿cierto? A, punto y coma B, punto y coma C, vienen a ser los vértices. Es importante reconocer cada elemento de los triángulos. Ahora, también podríamos tener AB. ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser el lado AB, BC y CA. O también podríamos llamarlo AC, AC. ¿Correcto? Estos vendrían a ser los lados. Los lados del triángulo. ¿Correcto? Ahora, también nos va a determinar 3 ángulos. Alfa, beta y teta. ¿Correcto? Son los ángulos internos. ¿Por qué digo ángulos internos? Porque también existen los ángulos externos, ¿correcto? Esos vendrían a ser los ángulos internos donde alfa, beta y teta, ¿correcto? También podríamos nosotros determinar ángulos externos. Si nosotros vemos acá, sería X, Y. Acá vamos a poner la letra A al otro lado. X, Y, Z. Entonces, X, punto y coma, Y, punto y coma, Z son los ángulos externos. Entonces, el triángulo es un polígono de 3 lados que da origen a 3 vértices, 3 ángulos internos, 3 ángulos externos, ¿correcto? 3 lados. Ahora, el teorema fundamental de los triángulos, ¿correcto? Si nosotros tenemos un triángulo A, B, C, y tenemos en esta parte alfa, beta y teta, nosotros podemos determinar alfa más beta más teta igual a 180 grados. Eso no hay que olvidarse nunca. La suma de los ángulos internos siempre nos da 180 grados, ¿correcto? Siempre. Hay que recordar eso. Ahora, si tenemos un triángulo y tenemos los ángulos externos, ¿está bien? Y tenemos estos ángulos externos, por ejemplo acá tenemos X, acá el A lo vamos a pasar al otro lado, Y, ¿está bien? O podríamos hacerlo acá. Z, X más Y más Z es igual a 360, ¿correcto? O sea, la suma de los ángulos internos es igual a 180. Este símbolo de acá es el símbolo del ángulo. Ángulos internos, la sumatoria. Este símbolo sigma significa la suma, ¿correcto? La suma de los ángulos internos es igual a 180. Y acá la suma o sumatoria de los ángulos externos es igual a 360. Hay que recordar eso, ¿está bien? Estas formulitas van a su formulario. Ahora, algo más. Nosotros también podemos ver que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de dos ángulos internos no adyacentes. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a cambiar de color. Acá tenemos A, B y C. Está bien, vamos a cambiar de color. Tenemos acá alfa, beta y teta. Pero también nosotros podríamos tener un ángulo externo. En este caso sería, por ejemplo, Z. Acá podríamos poner el Y.
Y acá podríamos poner el X. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir este teorema? O sea, que la suma de dos ángulos internos me da un externo opuesto. Si yo, por ejemplo, sumo alfa más beta, si yo sumo alfa y sumo beta, me tiene que dar esta suma el ángulo opuesto, externo, o sea, me da z. ¿Está bien? Ahora, si yo sumo beta y teta, o sea, si sumo beta más teta, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar el ángulo externo opuesto, o sea, x. ¿Está bien? Me tiene que dar x. Y por último, si yo sumo alfa y teta, si sumo alfa más teta, me tiene que dar el ángulo opuesto externo, o sea, me va a dar y. ¿Está bien? Eso hay que recordar, que la suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo opuesto. Eso no hay que olvidar. También hay que recordar el teorema de correspondencia. ¿Qué nos dice el teorema de correspondencia? Si nosotros tenemos otra vez un triángulo A, B y C, ¿está bien? Y nosotros tenemos enfrente de C el lado C y enfrente de A el lado A. Hay que recordar que los vértices se determinan por letras mayúsculas y los lados por letras minúsculas. Entonces, este lado de acá sería B. El teorema de correspondencia nos dice, nosotros tenemos acá un alfa, un beta, ¿correcto? Hay que trabajar con esos dos ángulos, alfa y beta. Si alfa es mayor a beta, ¿correcto? Si alfa es mayor a beta, entonces A va a ser mayor a C, ¿correcto? Hay que cambiar de color. O sea, si alfa y beta, acá están, si alfa, término que está en este lado, si alfa es mayor a beta, ¿correcto? Por lo tanto, alfa me describe un lado mayor que beta. ¿Está bien? A ver, para que me entiendan mejor. Si yo tengo un ángulo alfa, en este caso, este ángulo alfa me describe este lado de acá, esta abertura de acá. Y si yo tengo un ángulo teta, que es mucho mayor, me describe este lado de acá. Es mucho más grande porque el ángulo vendría a ser más grande, el ángulo es más grande. Entonces, si alfa, en este caso, es mayor a beta, alfa me describe un lado mayor que beta. ¿Correcto? Por eso, si alfa es mayor a beta, entonces el lado A es mayor al lado C. ¿Está bien? Hay que borrar. Y otra cosa muy importante es el teorema de existencia de triángulos. Si yo tengo, por ejemplo, el triangulito A, B, C, tenemos el lado A, el lado B, el lado C. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? En el teorema de existencia nos dice que si nosotros, por ejemplo, tenemos el lado A tiene que ser menor a la suma de los otros lados, o sea, menor a la suma de B más C. Y si tenemos B, tiene que ser menor a A más C. Y si tenemos a C, tiene que ser menor a A más B. Esto tiene que cumplirse, ¿correcto? Para que un triángulo exista. Esto se llama teorema de existencia de un triángulo. ¿Está bien? De otra forma que podemos verlo sería, por ejemplo, cogemos un lado y este lado tiene que estar entre la suma de los otros, o sea, C más B, y entre la resta. Perdón. Sería C menos B. ¿Está bien? También podríamos verlo de esta forma. Ese es el teorema de la existencia de los triángulos. Tiene que cumplir esto. En la clasificación de los triángulos, nosotros tenemos triángulos por la longitud de sus lados. El primer triángulo que tenemos, A, sería el triángulo acutángulo. Acutángulo. En su libro está toda la parte de triángulos y líneas notables. En esta oportunidad solo vamos a hacer triángulos y la siguiente clase vamos a terminar con líneas notables.
¿Está bien? Con líneas notables. Como es un tema muy amplio, hay que tratar de hacerlo por partes. Ahora, en el triángulo acutángulo, ¿correcto? En el triángulo acutángulo, yo, por ejemplo, tengo los lados A, B y C. Tengo alfa, beta y teta, ¿correcto? Se va a cumplir siempre. Se cumple que alfa es menor a 90. Beta es menor a 90. Y teta es menor a 90. Siempre, ¿correcto? En un triángulo acutángulo, los ángulos internos son menores a 90. Tenemos otro triangulito que se llama triángulo rectángulo. B es el triángulo rectángulo. Ese es el que más utilizamos, ¿correcto? En el triángulo rectángulo nosotros tenemos un lado que sí o sí es 90. Vamos a colocar los lados. ¿Está bien? Al frente de B vamos a poner B, al frente de A vamos a poner A, al frente de C vamos a poner C. Con letras minúsculas para representar los lados. A y C son los catetos. Hay que recordar, A y C son los catetos y B es la hipotenusa. Y como recordarán, obviamente el ángulo rectángulo, esto es 90 grados, ¿correcto? En la parte B. Hay que recordar que siempre se va a cumplir que los ángulos que no son 90, estos dos, por ejemplo, le pongo alfa y beta, alfa más beta siempre van a sumar 90 grados. ¿Por qué suman 90 grados? Porque si alfa y beta suman 90 más 90 suman 180. Y como ya habíamos hablado, los ángulos internos suman 180. ¿Correcto? Suman 180. Ahora, ¿qué es lo que se cumple en un triángulo rectángulo? Se cumple el teorema de Pitágoras, ¿correcto? El teorema de Pitágoras que me dice que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? Y por último tenemos un triangulito, el triángulo obtusángulo. C, obtusángulo. El triángulo obtusángulo. Ahora, en el triángulo obtusángulo, vamos a primero colocar las letras A, B, C. Vamos a tener un ángulo que va a ser alfa mayor a 90. ¿Sí? Hay que recordar, en el triángulo acutángulo todos los ángulos son menores a 90 y en el triángulo obtusángulo un ángulo es mayor a 90. ¿Correcto? Y se va a cumplir, se cumple, al frente de A vamos a poner A, al frente de B, B minúscula y al frente de C, C minúscula. Se va a cumplir, ¿correcto? Un teorema parecido al de Pitágoras. Nos dice que A cuadrado es mayor a B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Esto no es el teorema de Pitágoras, pero es semejante al teorema de Pitágoras. Es una desigualdad. El teorema de Pitágoras es una igualdad. ¿Correcto? Pasamos a la segunda parte, según la medida de los ángulos. Según la medida de los ángulos, nosotros tenemos el primer triángulo, que es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, ¿correcto? En el triángulo escaleno, nosotros tenemos A, B, C. ¿Está bien? Vamos a tener que A es distinto de B y es distinto de C. Ese es un triángulo escaleno en el cual se cumple esto, o sea, todos los lados son distintos. Esto es A. B, vamos a tener el triángulo isósceles. Isósceles. ¿Correcto? En el triángulo isósceles nosotros tenemos A, B y C. Y vamos a tener A, C, perdón. Al frente de A, al frente de C y al frente de B, B. En el triángulo isósceles vamos a tener dos ángulos iguales. Si nosotros tenemos dos ángulos iguales, nos determinan
perdón, si nosotros tenemos dos ángulos iguales, nos determinan lados iguales. Por lo tanto, A es igual a C. ¿Está bien? Nos determina que A es igual a C. Nada más. Tenemos otro triangulito, C, que es el triángulo equilátero. Que es el triángulo equilátero, y el triángulo equilátero tenemos A, B, C. En el triángulo equilátero se cumple que todos los lados son iguales, ¿correcto? Todos los lados son iguales. Y acá tenemos alfa, beta y teta. Alfa más beta más teta, ¿correcto? Hay que recordar que me tienen que sumar 180, ¿cierto? Pero como son iguales, cada uno vale 60. Este también vale 60, este también vale 60. Entonces, alfa es igual a beta, es igual a teta, y esto es igual a 60 grados. O sea, en un triángulo equilátero, sus ángulos siempre son 60 grados. Siempre, ¿correcto? Para terminar, vamos a ver algunas propiedades adicionales. Acá hay una propiedad bien bonita, que es la propiedad de la mariposa, que la suelo llamar así. Tenemos dos triángulos pegados por un vértice. Y se va a cumplir que las puntas de la mariposa, o sea, teta más alfa, va a ser igual a x más y. Esto se va a cumplir siempre en la mariposa. Que este ángulo y este ángulo sumados me tienen que dar este ángulo más este ángulo. ¿Correcto? Esto va a tu formulario. Si tenemos un trapezoide con dos segmentos que sobresalen, acá tenemos x, y, m, n, ¿correcto? La suma de m más n va a ser igual a x más y. Hay que recordar eso. Por otro lado, tenemos la forma de un boomerang. Tenemos la forma de un boomerang. Acá tenemos teta, beta, alfa, y acá tenemos un x. Hay que recordar que x es igual a teta más beta más alfa. ¿Está bien? Y si tenemos el pescadito, m, n son los ángulos, x y y ángulos externos. Los ángulos internos, m más n va a ser igual a x más y. ¿Correcto? Eso sería todo por el momento, chicos. La tarea ya le voy a dejar en la descripción, o también le voy a dejar en la página, ¿correcto? Va a ser muy poco. Por el momento solo vamos a avanzar lo que son triángulos, y la siguiente clase vamos a ver lo que son líneas notables. Muchas gracias, chicos.